tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segundo panel del seminario Economías Ilegales, Estado de Urgencia, una iniciativa organizada por el Rectorado de la Pontificia Universidad Católica y la Facultad de Ciencias Sociales, con el objetivo de promover un debate desde diferentes perspectivas, experiencias, convocando al sector público, sector privado, sociedad civil y academia para hacer diagnósticos y propuestas orientadas a fortalecer las respuestas a la criminalidad, que como sabemos es uno de los principales desafíos que enfrenta en nuestro país. Esta ronda de seminarios ocurre en un momento importante. Como sabemos, estamos próximos a iniciar un ciclo electoral en el Perú. Es necesario promover en la opinión pública un debate orientado a propuestas, y desde la Universidad Católica estamos comprometidos a contribuir desde la evidencia y desde la experiencia, y por supuesto siendo un espacio convocante para diferentes perspectivas y trayectorias. Me complace dirigir esta mesa en la que nos acompaña Noam López, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Departamento de Ciencias Sociales, pertenece a la sección de Ciencia Política, el fiscal superior, doctor Jorge Chávez Cotrina, Andrea Ortiz de Ceballos, integrante del colectivo País Seguro, y Julio Corcuera Portugal, gerente general de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Perú, ASEPRI. Vamos a proceder con la siguiente dinámica. Cada uno de los panelistas va a presentarnos una disertación por un transcurso de 20 minutos, y de ahí vamos a proceder a recoger una ronda de preguntas para conocer también vuestros aportes. Entonces vamos a empezar, ¿no?, con nuestro primer expositor, Noam López. Noam López es candidato a doctor en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en Ciencias por la Universidad Nacional de Ingeniería, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por esta casa de estudios, investigador principal y asesor del Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica Pulso. Es jefe de la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad, OFAEC, del Ministerio Público. Es profesor de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y de Ciencia Política de la Universidad de San Marcos y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha sido director de Gestión del Conocimiento para la Seguridad del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Noam, por acompañarnos. Muchas gracias, Norma. Buenas noches, gracias a todos. Solo una actualización de lo que ha leído Norma. Yo ya no soy jefe de la OFAEC, de la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad del Ministerio Público. Eso fue como hace 5 años, pero guardo gratos recuerdos de mi paso por allí. He organizado algunas ideas que quiero compartir a raíz también de lo que he ido escuchando en la primera mesa, pero no quisiera empezar diciendo que en principio este tipo de eventos, y para ello doy muchas gracias al rectorado, a las facultades sociales, donde yo aquí estudié hace algunos años, y siempre es muy gustoso, me siento muy honrado y agradecido de volver. Y en esta vez de poder, digamos, conversar, compartir ideas, producto de trabajo de campo, producto de conocer y viajar y hacer, digamos, recolección de datos en algunas ciudades del país que viven y aquejan estas economías ilegales, y en esta jornada principalmente concentrados en aquellas que tienen además una actuación violenta, al que hemos venido a denominar criminalidad violenta. Un primer punto que creo que es importante destacar, porque lo escuché hace un momento en la mesa anterior, y tiene que ver con el hecho de que pues la seguridad es prácticamente, y lo podemos encontrar tanto en normas legales como en documentos de gestión, es un derecho. Y como tal, es un conjunto de servicios que provee la policía, por ejemplo, proveen las municipalidades a través de sus cuerpos de serenazgo. Pero el cómo se da el servicio, cómo se planifica, cuánto se invierte para dar el servicio, qué modelo de policiamiento se va a ofrecer, proviene de una deliberación, de generar acuerdos, de hacer lobby, de exigir por parte de la ciudadanía, de presionar. Los funcionarios también tienen que co-crear eventualmente,
Y en buena cuenta es decidir. Y un conjunto de decisiones, un proceso decisional continuo en donde la política está muy presente. Y plantearnos un esquema en el cual solamente podemos ver desde el lado privado o desde el lado de la sociedad civil o desde la academia, es verlo como compartimentos estancos. Y yo más bien soy de la idea de que en esto de la seguridad estamos haciendo también una actuación política, porque en buena cuenta las arenas políticas, los contextos políticos nos llaman a nosotros, algunas comunidades del conocimiento, algunas comunidades de deliberación, a, con cierta evidencia, poner en las prioridades, ¿no? Enfocar, evaluar, de tal manera que los decisores pues, puedan tomar mejores decisiones en favor de la ciudadanía. Y en ese sentido, escuchaba también en la mesa anterior que eventualmente el reclamo es que haya, por ejemplo, más estados de emergencia para que podamos tener más policías o militares en las calles, ¿no? Sin embargo, la poca evidencia que tenemos, al menos un par de estudios hasta la fecha del 2016 a la actualidad que han evaluado sobre los estados de emergencia, nos dicen que eventualmente, comparando las series de victimización de la encuesta nacional de programas presupuestales, tanto en el Callao como en Lima Metropolitana, tienen más bien efectos contraproducentes en el tiempo posterior al estado de emergencia porque el delito vuelve. Y vuelve el que es visible, como el delito patrimonial, pero otros tipos de delitos, como el que desde hace algunos años estamos viviendo y padeciendo, que es la extorsión. Y sobre esto seguro Julio va a comentar mucho más, porque le acabo de publicar un libro muy interesante sobre la extorsión, el negocio del miedo. No me voy a detener a hablar sobre extorsión, porque seguro él lo va a decir mucho más y de manera mucho más estructurada que yo. Pero lo concreto es que la extorsión sucede por mensajería instantánea, por llamadas telefónicas, y las cámaras de vigilancia, los militares en las esquinas, drones que explotan y otro tipo de cosas que pues los gobernantes vienen pensando no tienen un efecto para ese tipo de criminalidad. Entonces, lo que queremos plantear es que para cada problema público, para cada problema de seguridad, habría, por lo tanto, una correspondencia diferenciada de estrategias y servicios en seguridad. Ir frente a la minería ilegal, que se ha hablado mucho en la mesa anterior, será completamente diferente a otro tipo de economía ilegal, que también es tráfico, por ejemplo. Tráfico de armas, tráfico de combustible, tráfico de tierras, tráfico de insumos químicos. Podrán tener algunos puntos de contacto, normativamente y a nivel de decisores, pero ciertamente el origen y las estructuras que los mueven tienen diferencias y por lo tanto es ahí donde debemos de identificar. Y para cerrar esta idea, no necesariamente de manera reactiva, sino más bien de manera proactiva. No esperar que el delito ocurra o que la noticia criminal acontezca. Tenemos que ir mucho antes. Y ahí viene una idea errónea de concebir la prevención solamente como comprar chalecos, pitos, megáfonos y hacer rondar a la junta vecinal alrededor del vecindario. Y pueden imaginar cuánto presupuesto destinó, por ejemplo, el Estado peruano, y se puede consultar en Consulta Amigable, sitio web del MEF, cuánto recurso presupuestal se ha destinado a prevenir los delitos. ¿Cuánto se ha destinado para la policía para que pueda prevenir delitos? Menos de 700.000 soles para 2 productos del programa presupuestal 0030, que es el programa presupuestal de reducción de delitos y faltas. Entonces, en 2 productos que tienen que ver con prevención a través del trabajo organizado con la sociedad civil, y otro que tiene que ver con actividades de capacitación para la policía en modelos de policiamiento, por ejemplo, el policiamiento comunitario, ambos suman menos de 700.000 soles, que si divides entre 1.318 comisarías, a cada una le toca 500 soles o menos. Y es así que cuando uno camina por comisaría, se va a poder dar cuenta que la comisaría 28 de julio, por ejemplo, en Ayacucho, los policías que trabajan ahí no tienen radios. Y se comunican por WhatsApp, usando sus datos móviles, su celular, su propio smartphone. O ir por las comisarías de Madre de Dios, de Puerto Maldonado, en donde prácticamente todos los patrulleros están parados porque no han tenido una reparación. Pero vuelvo al tema, la idea de trabajar de manera proactiva y no necesariamente de manera reactiva.
Y eso implica salir más allá de modelos como los que hemos estado hablando, que son de vigilancia, y más bien trabajar de manera estructural, comunitaria, sistémica, que sobre ellos se ha evaluado un montón. En mayo, por ejemplo, acaban de salir 2 artículos a nivel de metaanálisis de modelos de policiamiento comunitario. Y hace poco escuchaba en mesas de deliberación de funcionarios estatales que decían el policiamiento comunitario ya no tiene eficacia en Perú, no funciona, eso déjalo para los 80. ¿No? Hace poco en Dubái se estaba discutiendo el encuentro policial mundial, una mesa específica para hablar sobre modelos proactivos y uno de los temas, la estrategia de la prevención comunitaria. Pero entonces, con eso quiero cerrar esta idea diciendo que eventualmente todas las políticas y planes que hemos venido escribiendo hasta la actualidad, cuando uno las revisa y ve todas sus estructuras y estos marcos lógicos y estas metodologías que ha planteado ese plan, pues orientan eventualmente a hacer una supervisión de actividades y demás, pero que muy pocas de ellas tienen evidencia, muy pocas de ellas tienen financiamiento, muchas de ellas requieren la articulación y es algo en las 3 cosas en las que flaquece el Estado peruano. Entonces, vuelve un poco el tema de, ok, ¿qué hago frente a ello? Y en la mesa anterior, por ejemplo, decían que no basta con denunciar en la comisaría, hay que ir a la DIRINCRI, hay que ir a la División de Secuestro y Extorsión, porque ahí sí me van a hacer caso. Y son todos esos mecanismos informales que hemos ido generando producto de una capacidad frágil, una capacidad en algunos casos y contextos bastante ausente en el territorio peruano, y que al ciudadano, como al policías y otros funcionarios del sistema de seguridad y justicia, ha hecho que estén generando prácticas informales, instituciones informales, que tienen que hacerlas para poder cumplir su servicio, para poder llevar, digamos, patrullaje, por ejemplo, a una zona de Urubamba, en donde tiene que requerir el apoyo eventualmente de comunidades, ¿no? Para poder llegar y estar mucho tiempo ahí y no descuidar su zona, perímetro de ciudad donde suele patrullar, porque eventualmente el Tren de Aragua fue a extorsionar a un restaurante muy conocido y que requería presencia policial, pero la comisaría solo tenía un patrullero y se iba a patrullar alrededor del restaurante, pues descuidaba todo la provincia. Entonces sí hay que denunciar, ciertamente hay muchos elementos por los cuales el ciudadano no va a denunciar, y eso está documentado con 12, 15 años de una encuesta que, y hacemos un paréntesis ahí, por últimas informaciones, la ENAPRES ya no se va a presentar de manera anual en el módulo de seguridad ciudadanas, no se va a presentar de manera por semestre móvil. Eso quería decir que cada mes teníamos una data de cómo va la victimización, la percepción, la denuncia, la acción colectiva de los ciudadanos, la revictimización, demás. Eso lo teníamos mes a mes, con un recuento de 6 meses anteriores. Ahora lo vamos a tener que tener una vez al año. Hace 3 años no tenemos una cifra contrastada entre Policía y Ministerio Público de Homicidios. Hemos tenido que acudir al SINADEF, que no estuvo pensado para medir el registro de homicidios, ni para calcular la tasa por 100.000 habitantes, pero es lo que nos queda. Y con eso cierro este paréntesis en el que el Estado en los últimos años, más bien antes de, en lugar de abrir la data, en lugar de compartir fuente estructurada para hacer investigación, ha empezado a cerrar esos canales. Y hoy en día tenemos cada vez menos data pública, comparado con tiempos de pandemia, prepandemia, en donde podíamos hacer investigación, comparación, análisis espacial y demás. Está muy centralizada la oferta de servicios. Y si bien el ejemplo de que hay que ir a la Divinsec, ¿no?, en Avenida España, para que recién me entiendan de lo que es la extorsión y puedan activar, digamos, una actuación preliminar para poder ver mi caso, ¿no?, es un ejemplo de que realmente muchas de las decisiones siguen recayendo en Lima, siguen recayendo donde está el Ministerio del Interior, en Corpac, y hay una necesidad de información en Piura, envían el requerimiento recién a Lima y esperan que desde Lima les digan cómo está la realidad criminal de Piura, cuando en realidad hay que descentralizar esta gestión de la información para que las autoridades regionales, que son bastante ausentes en el sistema de seguridad ciudadana, muy poca inversión de ellos, muy pocas compras de ellos, salvo 2 decretos legislativos
de 2023, 1571 y 1579, que les facultan invertir en favor de la policía. Si no hubiera habido esto, prácticamente no se estarían invirtiendo en laboratorios de criminalística o comprando patrulleros que se terminan donando del gobierno regional a la policía. Si no hubiera habido esto, prácticamente su trabajo de los gobiernos regionales sería ausente en temas de seguridad. Pero en esto es importante descentralizar esa gestión de la información y esa toma de decisiones. Mucho está recayendo en pocas manos y muchos de ellos con una realidad muy acotada, muy de escritorio, que no conocen necesariamente cómo es que se desvían los insumos químicos y llegan a Patás, por ejemplo. O los explosivos a través de grandes camionetas y llegan a Patás. Entonces, son cuestiones que es importante ir revisando frente a la criminalidad organizada. En una situación como la que tenemos, en donde de cada 100 peruanos, 26 es víctima, 26 son víctimas en el último año de algún tipo de hecho delictivo, menos las letales, porque esas no se podrían preguntar, principalmente son patrimoniales, el indicador de victimización es principalmente patrimonial. De esas 26 víctimas, pues solo el 14, 17% va a denunciar, o sea, 3 personas más o menos. Y en delitos como la extorsión o la violencia sexual y otros tantos, incluso puede ser menor a 1. Entonces, eso quiere decir que la policía trabaja pues con una información bastante acotada, bastante precaria, muy subregistrada, y que no le permite estar teniendo mapas de calor, de temperaturas, de cualquier metodología que quieran pintar su sector para poder ver a dónde llevan los esfuerzos policiales. Y si la tienen a tan destiempo que eventualmente el delito ya varió, ya mutó, ya no están allí. La georreferenciación, la geolocalización, ¿no?, que les dan, la herramienta que les dan también a la policía, le dan como 100 metros a la redonda. Y eso no es geolocalización. Yo pido el Uber y llega a la puerta de mi casa el auto. O sea, no hay mucha novedad en eso. Es una tecnología con 5 o 6 decimales de coordenadas que debería ser suficiente para poder darle a la policía todos los insumos que necesiten, tecnologías principalmente, y eso no lo tienen. Entonces, estamos frente a una situación en la que sí o sí requerimos que la población denuncie. Y está bien hacer comparaciones de tasas de denuncias y queremos que la denuncia suba, porque como les estoy comentando, casi muy poco se denuncia. Y eso eventualmente hace que los planes, las políticas, los indicadores, las evaluaciones, lo que evalúa el MEF, lo que va a evaluar la Comisión de Economía en el Congreso, pues diga que vamos bien. Y entonces cuando uno mira esos documentos, mira la realidad, hay un desfase enorme. Y tiene que ver con la gestión de la información. Y esa ausencia de información estructurada es lo que eventualmente ha hecho que se invierta más en cuestiones más reactivas. Lo que ustedes escuchan en medios de comunicación, esto de comprar drones, más patrulleros, más vigilancia, más cámaras, cárceles en las alturas, exportar internos de población penitenciaria, como lo comentaba Romy, y todo lo demás, eventualmente están yendo a la parte más punitiva, más reactiva, y casi nada de inversión en prevención. Entonces, y ahí viene la duda, porque cuando le piden al funcionario, al tomador de decisiones, oye, dame data de lo que has hecho, lo que puede funcionar en cuanto a prevención, casi no la tiene. No tiene una evidencia peruana para decir, oye, necesito tanto, porque esto me funciona, me va a servir. Y eventualmente, como no le pueden sustentar la demanda presupuestal de prevención, de cuánto funciona la prevención en combatir la criminalidad organizada, por ejemplo, pues se quedan en cero, o se quedan en 700.000 soles como lo que tenemos, y este año también se volvió a repetir. Entonces, frente a los delitos de las economías ilegales, muchas de ellas operadas principalmente por redes criminales y organizaciones criminales, pequeñas y grandes, obviamente las de antaño, como el tráfico ilícito de drogas, o ahora la que está en boga por la cantidad de recursos que mueve la minería ilegal, o la extorsión, que es más citadina, más urbana, eventualmente todas estas trabajan con redes criminales. Y si bien Perú no ha tenido como los académicos peruanos, los investigadores peruanos no han georreferenciado y han colocado en el mapa como esto está dominado por tal banda, por tal organización, los pulpos, los gallegos, los 70, es que eventualmente
¿no? La información con la que uno puede encontrar con mapas en México, en Colombia, basta que haya algún tipo de operación para decir que ese territorio, o al menos ese sector, tiene una presencia criminal. Entonces, es una cuestión de mapear. Y ahora que no se vea, o que, por ejemplo, escuchaba en la mesa anterior, que no tenga un correlato necesariamente con homicidios, pues cuando uno va y escucha eventualmente relatos de policía en campo, en la Rinconada, en La Pampa, cuentan de decenas de casos de desapariciones que ni siquiera se denuncian, o incluso en Patás, ¿no? Policías de la comisaría de Chagual, por ejemplo, pueden comentar que los homicidios y demás ocurren dentro de los socavones, y como nadie denuncia, no hay registro, no hay pesquisa, no hay investigación. Y en realidad, detrás de incluso de los homicidios, que según SINADEF vamos 2.000 por año, más o menos una tasa menor a 6 por 100.000 habitantes, está siendo también subregistrada, está siendo también ignorada, digamos, por aquellos que toman decisiones. Pero frente a estos problemas, y ya para ir cerrando, eventualmente tenemos algunas estrategias que muy poco hemos usado, que, por ejemplo, hace 5 años, cuando teníamos la pandemia, teníamos los comités de crisis, y la extorsión ciertamente es una crisis y que eventualmente tenemos que responder de igual manera. Compartir información, tener policías, fiscales, operadoras telefónicas, representantes de agencias financieras, todas esas personas juntas trabajando de manera colaborativa. Porque hoy en día le pide y hace el requerimiento de información de fiscalía a tal institución privada y se demoran semanas en responder. Y esa no es la velocidad que necesitamos. Mesas de crisis para poder avanzar más rápido en el procesamiento de casos. Eso es algo muy importante. Como 2 ideas de cierre, y es que hablaban en la mesa también anterior que eventualmente casi como que la academia está ausente en esto. Podríamos decir que en algunos temas más que en otros, en Perú en los últimos años no es que se haya producido vertiginosamente en cuanto a economías ilegales, pero eso significaría también desconocer que en ciertas áreas, por ejemplo, de reformas policiales, dentro de la reforma policial, de la formación policial, hay decenas de tesis en el repositorio de TesisBook que uno puede consultar y hay modelos de lo que se debería enseñar y que los mismos policías, coroneles, la Policía Nacional del Perú, que han llevado clases en la universidad, han terminado escribiendo y son fuente de consulta libre. Entonces ahí hay más o menos de 600 tesis, porque son 8 años de coroneles que han pasado por las aulas de la PUC, que han venido escribiendo eso. Y también un correlato de gente que se ha interesado en el tema con fuentes secundarias y usando información estructurada. Para cerrar, y es el tema de la reforma policial, ¿no? Que es muy importante frente a la delincuencia organizada y viene todo el debate de qué reformar y qué hacer frente a ello. Yo creo que hay 3 grandes problemas allí para darle más fuerza al trabajo policial frente a la criminalidad organizada que está batiéndose a estas economías ilegales, y una de ellas es la formación y especialización. Hay muchas cosas que debieran ya estar aprendiendo y cuando uno mira los sílabos están bastante retrasados, como 30 años de bibliografía atrasada. Segundo, tiene que ver con el tema de la gerencia de los recursos. No es posible que los policías no tengan los insumos para hacer su trabajo en las regiones. Es inaudito que uno pueda encontrar muchísimas carencias, como que no tienen internet, ¿no? Y demás. Y tercero, es el tema de la integridad y la idoneidad policial dentro, que tiene que ver con investigación dentro para poder separar aquellos elementos que le hacen daño a la institución policial. Muchas gracias. Muchas gracias, Noam. Esta mesa se titula Estrategias de articulación frente a la criminalidad violenta y, de hecho, la presentación de Noam ha colocado varios puntos sobre la mesa. Destaco 2. Primero, el crítico rol de la evidencia, ¿no? De hecho, es preocupante, ¿no? Lo que menciona Noam en la situación de esta encuesta especializada y nos motiva, ¿no? También a pensar en la importancia en la generación de datos. El segundo tema importante también que destaco de lo señalado por Noam tiene que ver con la importancia del tejido social, ¿no? Y de estos espacios de actores no estatales que pueden, ¿no?, contribuir con las respuestas desde la política pública. Pasamos a la segunda presentación a cargo del doctor Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior, quien ha sido exfiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, abogado por la Universidad de San Martín de Porras, magíster en Derecho
en la Universidad de Medellín, Colombia, y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es también docente universitario en diferentes instituciones educativas en el Perú y el extranjero, así como autor de diversos artículos en el área de su especialidad. Por favor, doctor. Muchas gracias y agradezco por la invitación a la Pontificia Universidad, así como esta extraordinaria facultad. Lo primero que tenemos que entender para poder comprender, valga la redundancia, de los términos, por qué hemos llegado a esta situación de violencia, es que hemos cometido muchos errores. Y el problema está en que nadie quiere admitir sus errores. Todos nos pasamos el tiempo echándonos la culpa. El presidente de la República y el gobierno le echan la culpa a la Fiscalía le echa la culpa al Congreso, el Congreso le echa la culpa a la policía, pero nadie admite sus errores. Y por último, el que tiene la culpa finalmente es los medios de comunicación. ¿Para qué pues sacan las noticias de tantas muertes? Ellos tienen la culpa porque ellos siembran el terror y el miedo en la sociedad, ¿cierto? Todos tienen la culpa. Pero la verdad es que hemos llegado al fondo, hemos tocado fondo en el tema de seguridad ciudadana. Nunca antes hemos vivido con tanta violencia. Nosotros que ya pasamos los 50 y tantos años, hemos vivido el terrorismo en la época del 80. La violencia, el terror que teníamos ahí en las calles. Esa misma sensación la estamos viviendo ahora, pero con otro fenómeno criminal. El crimen organizado, la delincuencia común. Y esto sucede porque lamentablemente en nuestro país no tiene una política de Estado contra la delincuencia. No tenemos política de Estado. Y no solamente este gobierno, porque hablar de este gobierno es una desgracia. Pero ya en este siglo, por ejemplo, la única política de Estado que ha tenido los gobiernos sucesivos era aumentar las penas, eliminar beneficios penitenciarios o inventar tipos penales. Por ejemplo, se inventó el tipo penal del sicariato, cuando ya tienen el tipo penal por lucro, ha disminuido los asesinatos por sicariato, todos los días matan por sicariato. Es más, menor de edad. Ahora se les ha ocurrido sancionar penalmente a los menores entre 16 y 17 años. ¿Ustedes creen que va a reducir el tema de la criminalidad? ¿Ustedes creen que los muchachos de 16 y 17 años leen el código? Como digo a mis estudiantes de derecho, ni ustedes lo leen, menos van a ser ellos. Es imposible. Están enterados. Pero creen que la única solución es la sanción. Utilizar el derecho penal como última ratio, decían los viejos maestros. Aquí es al revés. Y entonces ocurre que en nuestro país, en este gobierno, el Congreso tiene su propio plan, sus propias normas. El Ejecutivo, por su lado, tiene su propio plan contra el crimen organizado, da sus propias normas. Y si uno lee las leyes que saque el Congreso y los decretos legislativos que dé el Ejecutivo, son contradictorios. Totalmente contradictorios. Entonces tú no sabes dónde mirar. ¿Quién legisla mejor? Yo siempre lo he dicho, creo que está en una competencia a quién legisla mejor, pero con fines de facilitar el crimen. Están en una competencia. Yo doy mejores alternativas a los criminales y pongo en bandeja de plata a la ciudadanía. Esa es la verdad. Entonces, si no tenemos un plan, si no tenemos una estrategia, no tenemos una política de Estado, ¿cómo enfrentamos al crimen? Fíjense ustedes, el Perú, sancionar, los gobiernos son espectaculares haciendo planes. Tenemos el plan antidrogas, tenemos el plan anticorrupción, tenemos el plan de trata de personas, el plan contra el crimen organizado, lo tenemos, al 2030, al 2032, al 2026, todo plan. Libros con estadísticas, ¿no? Con hipótesis, planes, todo. Uno lee los planes y dice, este es el país de la maravilla. Con este plan no hay narcotráfico, no hay trata, no hay extorsiones, no hay crimen organizado, porque acá está el plan nacional. Pero hay un pequeño detalle. En la última página de ese plan, que tiene como 400 páginas, dice algo. La ejecución de este plan no irroga gastos al tesoro público. ¿Cómo lo ejecutas?
¿cómo ejecutas el plan? Si no hay plata. Aquí el tema es que tienen que tener conciencia que la única forma de poder luchar contra el crimen es dando presupuestos reales. No es posible que podamos enfrentar al crimen organizado con un sistema de justicia quebrado. Está quebrado el sistema. El Ministerio Público vive con el 25% de su presupuesto real. El 25%. El Poder Judicial con el 30%. La policía está abandonada. La policía está abandonada. No tiene. Entonces, no es posible enfrentar al crimen organizado. Lo primero que se tiene que hacer para poder enfrentar a la criminalidad en todas sus modalidades, el crimen organizado y la delincuencia común, es tener un sistema de justicia fuerte. Un sistema de justicia con los profesionales altamente capacitados. Pero si tú los tienes abandonados, ustedes saben que tenemos 33 distritos fiscales. Se supone que por lo menos en cada capital de departamento debe haber una morgue. Se supone. Capital de departamento, no estoy hablando capital de provincias, porque las provincias en nuestro país, que son miles, no tienen morgue. No tienen morgue. Cuando ahí en Huamachuco hay un asesinato, tienen que llamar al médico legista que está en Trujillo, con el negrólogo. Se demora 6 horas en llegar. Si es que tiene tiempo, porque tiene varios muertitos ahí que atender, tiene una agenda recargada, tiene muchos muertos. Llega después de 48 horas. La familia desesperada porque quiere enterrar a su muerto y no lo puede enterrar porque el muerto no ha venido al médico legista. No tenemos médicos legistas, no tenemos morgues, ni se diga de las cámaras GESEN en el tema de violencia contra la mujer, por ejemplo. En el tema de violaciones sexuales contra menores, se tiene que tomar una declaración especial en la Cámara GESEN para que no se vuelva a criminalizar o a victimizar a la víctima, a la redundancia. No tenemos. Tenemos una oficinita con una luna, ¿no?, donde está el psicólogo, y esa es la famosa Cámara GESEN. Esa es la famosa Cámara GESEN. Esa es la realidad. No existe. Entonces, tienen que entender, yo siempre lo digo, tienen que entender que tienen que fortalecer el sistema. Porque mientras la policía, por ejemplo, inteligencia, que es la columna vertebral para enfrentar a la criminalidad, no se puede pretender desarticular una organización criminal sin inteligencia. No se puede. ¿Ok? No es mismo que desarticular pues un raterito, una bandita. No, crimen organizado. Minería ilegal, trata, narcotráfico, tráfico de armas, tiene que haber técnicas especiales de investigación, inteligencia. ¿Ustedes creen que inteligencia tiene los recursos económicos, la logística necesaria para perseguir un narco? Miren, imagínense ustedes, muchachos. Estamos en un operativo de seguimiento contra una organización criminal de narcotraficantes donde el cabecilla vive en la planicie. La planicie es una organización donde hay gente muy adinerada, una organización cerrada. Entran autos de última gama, BMW, Audi. ¿Ustedes creen que la policía tiene? Lo siguen en un Tico, en un Kia. La gente dice, ¿qué hace un Kia acá? Al toque lo van a sacar, pues, ¿no es cierto? Así siguen los policías. No tienen presupuesto. Ellos creen que declarando los estados de emergencia se soluciona el problema. Declararon el estado de emergencia en Patas hace un año, por si acaso. Se mataron a 13 hace 2 meses, ¿se acuerdan? ¿Dónde estuvo inteligencia? ¿No declararon emergencia Patas? ¿No hubo inteligencia para prevenir esas muertes? No hay inteligencia. Yo converso con la gente de los policías y me dicen, doctor, estamos hace 2 meses en Patas y no nos pagan nuestros viáticos. Vivimos de la limosna de la población, policías. Estamos durmiendo en las comisarías en los suelos, en el suelo. Han llevado 1000 policías y no tienen la infraestructura para tener a los policías ahí.
¿Ustedes creen que esos seres humanos que son policías van a hacer un trabajo eficiente, eficaz, en esas condiciones? Preocupados que en la ciudad tienen a su familia y a sus hijos, ¿no es cierto?, con el sueldo de 2.000 soles que ganan para poder mantenerlos, y en patas tienen que sacar de su plata para pagar su menú diario. ¿Ustedes creen que pueden trabajar así? De ninguna manera. Se ha abandonado el tema. No tenemos política. Y no tenemos política, como lo decían otros expositores, porque no hay prevención. No han entendido todavía que una verdadera política de Estado contra la criminalidad tiene 4 ejes fundamentales: la prevención, la protección, la interdicción y la reeducación del delincuente. Si tú haces una política o das algunas normas, como están haciendo, simplemente aumentando penas, inventando tipos penales, no solucionas el problema, porque estás parchando una pista. Una política de Estado con estos 4 ejes es como una mesa con 4 patas. Si le falta una pata, se te cae la mesa. Y nuestra política solamente tiene una. Imagínense ustedes cómo va a resistir. Es imposible, porque no han entendido el tema. Porque el principal eje de una política de Estado contra la criminalidad es la prevención. Y como decía Norman, no hay presupuesto para la prevención. Nadie se ha preocupado por la prevención. Nadie. Y la prevención somos todos, ¿ah? Los medios de comunicación, ustedes han visto, por ejemplo, en Panamericana, en Canal 2, Canal, donde están esos programas muy sintonizados de los jóvenes, esto de guerra, combate, si en sus spots publicitarios hay un spot contra la trata o contra el tráfico, no hay, no le interesa. Ese es un problema. El otro eje importante es la protección, que es la comisaría, la policía de AP. Yo les pregunto, ¿ustedes cuando han venido a la universidad, han visto un patrullero en la calle? ¿Han visto una pareja de policías haciendo ronda cuando había antes? ¿Han visto? No hay. Ya ni serenazgo hay por último. ¿Verdad? Y ni hablar del eje penitenciario. Nuestras cárceles no son centros de rehabilitación, reeducación. En Maranguita hacen su pregrado. En Lurigancho hacen su postmaestría y en Chayapalca hacen su doctorado. Ese es el sistema penitenciario. No existe un sistema penitenciario adecuado en nuestro país. Y no les quiero quitar mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Chávez Cotrina, por esta presentación, en la cual ha tocado temas críticos, ¿no?, que nos permite tener puentes con la primera mesa, ¿no? En particular lo referido a la situación de la capacidad estatal para responder a esta situación de criminalidad y para diseñar e implementar políticas públicas efectivas, ¿no? En particular, ¿no?, conectando con algunos planteamientos de la profesora Romy Chan, ¿no? También el doctor ha sido muy claro en las condiciones en las cuales realmente está trabajando tanto la Policía Nacional como los actores del sistema de administración de justicia. En este contexto, ¿no?, nos preguntamos cómo podemos, ¿no?, como sociedad salir adelante y promover acción colectiva frente a esta situación. Y es por ello que nos complace, ¿no?, que nos acompañe esta noche Andrea Ortiz de Ceballos, quien nos va a traer la perspectiva de lo que se viene trabajando desde la sociedad civil. Andrea es autora de los libros La mudanza imposible y Madre de Dios, este último sobre el ecocidio perpetrado por la minería legal en la Amazonía, y ganador del premio Luces del diario El Comercio a la mejor novela peruana. Es socia de Faust Studios, desde donde está a cargo de la estrategia de comunicación del colectivo Paz, una plataforma que reúne a cerca de 40 instituciones de la sociedad civil, creado en el 2024 como respuesta a la ola de crímenes financiados por la minería ilegal en el Perú. Es directora de Despensa Amazónica, desde donde también ha trabajado en proyectos enfocados en combatir las economías ilegales en la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera que nos preguntemos hoy es qué está pasando con el sector político. ¿Por qué, si estamos planteando tantas soluciones, estas soluciones no terminan de articularse? ¿Y por qué, por ejemplo, no existen los presupuestos
que debieran tener, por supuesto, la policía, las fiscalías y estos planes que se arman. Acá les traigo una respuesta. La minería ilegal, hoy en día el oro ilegal duplica, como economía ilegal, duplica al narcotráfico. Y lo que estamos viendo que sucede es un financiamiento realmente, no solo del crimen organizado, sino de parte del sector político. Y eso se pudo ver muy claramente en el último pleno del Congreso, donde se amplió el reinfo por 6 meses prorrogables, que es lo que acaba de suceder. En ese pleno quedaba muy clara cuál era la posición de ciertos, de la mayoría realmente, de congresistas, y lo que sucede es que detrás de las campañas electorales hace mucho tiempo viene habiendo este financiamiento de la minería ilegal. Entonces se está queriendo confundir la figura del minero informal, o el minero, incluso se le ha llamado el minero ancestral, con, digamos, está defendiendo esa figura desde la posición de ciertos congresistas, para en realidad enmascarar, usar esta figura del minero informal como fachada para dar todas estas leyes que protegen de alguna manera la minería ilegal y al crimen organizado. En el último año el Congreso ha dado 4 veces más proyectos de ley, ha planteado 4 veces más proyectos de ley para desregular la minería ilegal que para controlarla. Y ahí lo que podemos ver es una falta de voluntad. ¿Qué está pasando con nuestro sector político? No es que no haya soluciones, no es que no haya presupuesto. Si se asignara el presupuesto en los lugares correctos, seguramente podría utilizarse de manera más eficiente. Lo que pasa es que no hay voluntad, y no hay voluntad por este motivo, porque existe este financiamiento detrás de muchas autoridades, lamentablemente, y por supuesto que no de todas, pero sí es muy importante entender que esto es lo que está detrás, y lo que vemos es que las próximas elecciones, la próxima campaña electoral, va a estar dominada por este discurso de la minería, por estas marchas de los supuestos mineros informales, que no necesariamente lo son, y que están trayendo esta figura del minero informal para tapar todo lo que hay detrás de la minería ilegal. Tal vez pasemos a esta, se han pasado muchas. Acá vemos en este estudio que hizo el Instituto de Criminología por encargo de Empresarios por la Integridad, que la campaña electoral del 2016 costó menos del 0.2% del valor estimado de las ventas de las principales economías ilegales en el Perú. Es decir, las economías ilegales podrían financiar 2.368 campañas presidenciales. Y estamos en este momento ante esa situación. Entonces, vemos que esta economía ilegal, que es la minería ilegal, se ha convertido en poco tiempo ha crecido. Yo hice una investigación en el 2018 en Madre de Dios sobre la minería ilegal, y en ese momento estaba puntualmente en ciertas zonas del país. Hoy en día sabemos que se ha desperdigado por todo el Perú, que está no solamente en Patás, en La Rinconada, en Cajamarca, en Carabelí, en Madre de Dios, está en Loreto, está en Amazonas, está por todo el país. Y quisiera referirme a lo que se planteó sobre Patás. Si bien se está articulando una solución puntual para Patás,
es porque Patás ha sido muy visible. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Y frente al gobierno en este momento se está articulando una solución para Patás, pero ¿por qué no se está articulando esa misma solución para La Rinconada, por ejemplo, para Madre de Dios, donde desde cualquier vuelo comercial se puede ver exactamente dónde están los mineros ilegales? ¿Por qué no se está articulando esa misma solución para la cuenca del Nanay, donde se está afectando el agua de más de 500.000 personas en toda la zona de Loreto? ¿Por qué? Porque no hay voluntad, no existe voluntad, porque ha habido financiamientos que tienen comprometidos lamentablemente a muchos congresistas y al sector político. Quisiera mostrarles cómo funciona, cómo se articula esta criminalidad. La minería ilegal se asocia a bandas criminales nacionales y extranjeras. Ya hemos visto en las mesas anteriores, en la mesa anterior, que algunas vienen de Ecuador, otras vienen de Brasil, otras de Venezuela, que protegen y facilitan el avance de la minería ilegal y que se asocian con la minería ilegal para corromper autoridades y tener impunidad, para traficar explosivos, porque a través del Reinfo se puede comprar explosivos sin mucho trámite, digamos, y no solo explosivos, sino maquinarias e insumos químicos que son peligrosos para la vida y la salud. Se asocian para atentar contra la vida y también para invadir la propiedad de mineros formales. Y cuando hablo de mineros formales, no solo de la gran minería, sino también la mediana y la pequeña, porque hay pequeños mineros formales que son invadidos por los mineros ilegales, para invadir en general la propiedad privada. Por ejemplo, en Madre de Dios, los castañeros sufren mucho porque les invaden sus bosques y les quitan pues el lugar donde sacan las castañas, y para enfrentar a otros mineros ilegales y protegerse mutuamente. Entonces estas bandas de crimen llegan a ciertas zonas, comienzan a crecer y comienzan a generar las extorsiones, que no solamente que son emprendedores, a transportistas, a colegios, y luego también eso genera pues el sicariato y los asesinatos que estamos viendo, ¿no? Es por esto, porque mucha gente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre la minería ilegal y el crimen organizado? Este es el vínculo. Ahora, ¿qué está pasando en el país? En el país estamos pretendiendo que la solución venga por el lado político. La solución no va a venir por el lado político, la solución tiene que venir por el lado de la sociedad civil. Y es por eso que estamos en una situación en donde es muy importante que se involucre la academia, el sector empresarial y diferentes actores de la sociedad civil. Esto ya sucedió en los 80s en Medellín, nos está pasando algo parecido. Hemos visto cómo narcotraficantes estaban en el Congreso en Colombia, por la situación que había en Medellín. Hoy en día, por la situación de Madre de Dios, por ejemplo, tenemos también a posiciones bastante claras en el Congreso del Perú. ¿Y cómo lo solucionó Medellín? Medellín articuló academia, sector empresarial, y se comenzó a asociar con las instituciones del sector político, del sector público, que no estaban aún tomadas. Hoy en día vemos que hay zonas donde el sector público está respondiendo muy bien. Por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca sí hay un frente importante de toda la sociedad en contra de la minería ilegal. En otros lugares no. Por ejemplo, en Madre de Dios, ¿no? En Madre de Dios, si tú conversas con la gente en Madre de Dios, lo que te cuenta es que en la propia pizarra de la comisaría tienen escritos los operativos que van a hacer en los próximos, no sé, 10 días, ¿no? Como si fuese un anuncio previo para que escapen, ¿no? Y también se sabe el retraso que ocurre entre la denuncia, cuando existen las denuncias, porque es cierto que la gente tiene miedo a denunciar, y luego el operativo. Entonces, el sistema está organizado para que estos operativos no funcionen, para que las dragas que eventualmente decomisan o explosionan las autoridades
no sean las que realmente están operando, sino que sean dragas pues que las dejan ahí para hacer el show, para hacer la pantomima del operativo, pero el operativo no está siendo real. Entonces, creo que en eso quisiera discrepar un poco con la mesa, con algunas posiciones de la mesa anterior. Creo que en este momento en el país, con el sector político que tenemos, en este momento no va a ser posible articular algo con ellos, porque por lo que vimos en la primera diapositiva del financiamiento que hay de la minería ilegal, pero sí articulando un pacto a nivel de sociedad civil que genere conciencia en los electores y también información sobre qué cosa está detrás de cada candidato, y no dejándonos embaucar por este ícono del minero informal ancestral. Por supuesto que hay minería artesanal totalmente formalizada, hecha correctamente, hay pequeños mineros totalmente formalizados, pero no estamos hablando de ellos. Estamos hablando que dentro de la figura del minero informal se están escudando muchos políticos para hacer una campaña que supuestamente defienda al pueblo, pero lo que está defendiendo es esto de acá. ¿Por qué? Por el financiamiento de sus campañas. Entonces, repito y ya concluyo la importancia de unirnos como sociedad civil, porque de ahí es que tenemos que ejercer la presión para que eventualmente las próximas elecciones tengamos pues en esos asientos del Congreso sentadas a otras personas que puedan, y también para que se sientan más vistos. Parte de lo que se hace en el colectivo Paz es ponerle foco a todos estos temas para que no pasen las leyes de una manera tan desapercibida, y hay una conciencia pública que de alguna manera ejerza presión y digamos no pase por agua tibia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, Andrea aporta a la mesa, ¿no?, una perspectiva muy interesante, ¿no?, desde lo que puede hacer la sociedad civil, y creo que en complemento, ¿no?, lo que señalas, Andrea, de cómo la sociedad civil de alguna manera le puede, en el buen sentido del término, poner la plana a los políticos, ¿no?, colocar los puntos sobre las IES en los principales ejes del debate. Considero que también hay un aspecto fundamental, y es que tenemos que reaccionar ante el hecho que la violencia se puede normalizar, ¿no? Y desde el punto que ya se vuelve esta especie, pues, de telón de fondo, ¿no?, en las noticias, ¿no? Ya de alguna manera nos endurecemos, nos volvemos inmunes, y eso es terrible, ¿no? Eso es terrible, así que es importante llamar la atención, creo que tanto como el rol de sociedad civil para articular esfuerzos, como para hacer un canal que levante las alertas para que reaccionemos frente a esta ola de violencia y se promueva acciones colectivas, ¿no? Y para complementar estas perspectivas, contamos con la participación de Julio Corcuera, Portugal, actual gerente general de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Perú, ASEPRI, ex coordinador del Programa Global de Ciberdelito para Perú y Ecuador de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ex viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior del Perú, ex coordinador del Programa de Seguridad Humana de Naciones Unidas, ex director de Diseño y Evaluación de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana del MININTER, así como ex subdirector de Control de Oferta de Drogas en Devida. Además, él recientemente ha publicado este libro, Extorsión, el negocio del miedo, por lo cual le extendemos las felicitaciones y, por favor, puedes hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Norma. Muy buenas noches con todo. Para mí es un gusto compartir este espacio. Yo quiero hacer algunas aproximaciones a partir de una experiencia de trabajo que he venido cultivando en todo este tiempo. Concretamente, yo quiero mostrar algunos gráficos muy puntuales. Pasada la pandemia, hay ciertos tipos de delitos que han aumentado, no en el Perú, en el mundo entero. Voy a cortar el Perú, pero voy a hacer algunas comparaciones de qué es lo que pasa. Jay Albanés, uno de los principales criminólogos del planeta, quiero poner este contexto para que estemos quiero poner en contexto lo que quiero decir a partir de lo siguiente.
Cuando se describe la Convención de Palermo, hablaba yo con el doctor Chávez Cotrina, se llama la Convención de Palermo y aparece específicamente pues, en la capital de Sicilia, pero esta convención se discutió y se elaboró en Viena, donde queda la Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y el Delito. Se convoca a 60 criminólogos del mundo entero, ningún peruano, hubo un par de colombianos, y quienes lideran ese equipo son Jay Albanés y Peter Reuter. Nosotros usamos los conceptos de ellos, aunque no lo sepamos. Por ejemplo, muchas veces a diferentes personas bien enteradas hemos escuchado decir cosas como que el crimen organizado es una empresa criminal. Eso se lo den a Peter Reuter concretamente. No necesariamente, aunque ya lo asumimos como tal y lo planteamos. Lo digo porque Jay Albanés planteaba que así, y ellos en particular, pero me refiero a Jay en este caso, así como en el siglo XX la característica fue el delito callejero, el delito callejero y pandilleril, el siglo XXI se caracteriza por el ascenso global del crimen transnacional organizado. Lugares que nunca antes y sociedades pues bellísimas, como siempre se han puesto como ejemplo los países nórdicos, hoy día tienen ciertos problemas de crimen como el de crimen organizado. Ustedes podrían poner en Google, terminada la conferencia, en español, crimen organizado, Suecia, y vean las noticias que aparecen, contra lo que muchos pueden pensar, y lo digo con enorme respeto porque no tiene nada de malo pensar distinto. Lo que está mal es que tratemos de hacer que todos piensen igual. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver, pongan primer ministro sueco, primer ministro de Dinamarca o de Noruega, y todos ellos, el 30 de enero de este año, el primer ministro sueco, Christian Ulfsson, puedo equivocarme en el deletreo de su apellido, planteaba que era necesario bajar la edad de punición de los adolescentes por sicariato, por ejemplo. No un líder de la derecha peruana, no un parlamentario peruano, no, sino que nada menos que el primer ministro sueco, danés y noruego. Esto puedo citar una serie más de políticos en el mundo entero, pero quiero dejar en claro una cosa. A veces en el Perú se dice, la criminología dice, un momento, la criminología de cierto sector, la criminología es más compleja que la criminología en la que yo creo. Lo que trato de decir es que hay una gama de colores, no es blanco y negro, hay una serie de matices que deben ser rediscutidos. Y en el mundo se viene rediscutiendo categorías como garantismo, por ejemplo. Probablemente en el mundo jurídico eso es todo un debate aquí, pero lo planteo y lo digo porque frente a tantas cosas que han cambiado y realidades que vienen transformándose como las que quiero mostrar en pantallazos, cabe el legítimo derecho de rediscutir estas categorías. Entonces, entre el 2021 y el 2023, nosotros podemos encontrar ciertas aproximaciones. Por ejemplo, el 2021, si uno se preguntaba cuántas regiones o departamentos en el Perú tenían más de 100 denuncias por extorsión, aparecían 8. En el 2022, estas eran 15. En el 2023 eran 20 y al 2024 era todo el Perú. Ahora, quisiera yo mostrar otro elemento importante. En el 2015, Naciones Unidas emite un informe que se llama Seguridad Ciudadana con Rostro Humano. En este informe, que es un informe para América Latina, se toma como base el reporte de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, y ahí se plantea que la correlación de tasa por 100.000 habitantes, si tenemos un país en donde tenemos 10 por 100.000 habitantes, estamos frente a homicidios. 10 homicidios por 100.000 habitantes, estamos frente a una situación epidémica. Si estamos frente a 10, robos y demás frente a 100.000 habitantes, podemos decir que es epidemia y tal cosa. Aplico lo mismo para el tema de extorsión. Entonces, si nosotros decimos que 10 por 100.000 habitantes, dentro de las categorías de la OMS, de Naciones Unidas, donde a mí me tocó, o tuve el honor de trabajar de cerca de 8 años, estamos en epidemia, aplicamos esto a la tasa de extorsión peruana. Si vemos esa variable, el Perú no tiene 10 por 100.000 habitantes, tiene 65 por 100.000 habitantes. Si ajustamos el análisis a Lima Metropolitana, estamos en 78. Pero si ajustamos más el análisis y lo miramos en La Libertad, estamos en 241 por 100.000 habitantes. No perdamos de vista que 10 por 100.000 habitantes ya era una crisis. Y no perdamos de vista un elemento más cuando miramos esta data. La data se construye a partir de la denuncia, pero sabemos que la denuncia es una parte del fenómeno. Lo que quiero decir es, la cifra ya es negativa. Si tenemos en cuenta que hay un espectro importante que no es denunciado, la cifra es más grave todavía. ¿Correcto? Entonces, lo digo porque, pero eso no es gratuito. Para que exista, o sea, no es gratuito que en La Libertad esto crezca a niveles o tenga estas tasas tan alarmantes. Tiene que haber un motor detrás que se desarrolle. Y aquí quiero ser enfático en una variable. Esto no es algo que se gestó el 2017, 18 y demás. El dominio del control territorial de la extorsión en La Libertad, en Trujillo particularmente, en El Porvenir, La Esperanza y Florencia, viene desde el año 2013.
Y las organizaciones criminales que operan ahí ya existían en los años 90. Algunas ya tienen tercera o cuarta generación. Vean, por favor. Aquí quiero definir, cuando se plantea, quiero retomar el tema de la Convención de Palermo, y esto me lo contó el mismo Reuter y Albanés. Yo traje a Reuter un par de veces al Perú y Albanés no aceptó la invitación en su momento, pero he trabajado con él en Viena, en este contexto de UNODC. Cuando se plantea la definición de crimen organizado, este conjunto de criminólogos recopilan todas las definiciones de crimen organizado en el mundo, y cuando las recopilan plantean 140 definiciones. La pregunta es, ¿cuáles? Son 140 definiciones, ¿cuál es la definición? ¿Qué es crimen organizado? De estas 140 definiciones, el acuerdo es hacer una definición entre comillas, porque si ustedes ven la Convención de Palermo, capítulo 1, artículo 1, artículo 2, artículo 3, no lo define. No encuentran en la Convención de Palermo crimen organizado encuentran características para que se determine. ¿Por qué? Porque la idea es hacer una convención tan grande, o un concepto tan amplio, que cada país ajuste lo que se va a entregar. Correcto. Entonces, cuando el Perú toma y pasa y crea su ley de crimen organizado, lo toma tal cual, a rajatabla, sin hacer la distinción. Pero en el debate original que se da en el seno de esta convención por las personas que estoy mencionando, el planteamiento es bastante más amplio. Lo digo porque a veces aquí, cuando en el debate público todo es crimen organizado, nada es crimen organizado. ¿Me dejo entender? Si todo es crimen organizado, nada es crimen organizado. Y además porque hay otra variable. Me tocó a mí alguna vez estar en el observatorio de crimen organizado de la 'Ndrangheta en Italia. Y Mauricio Catino, que era el profesor que dirigía este observatorio, me decía que era imposible comparar la estructura de la 'Ndrangheta con la estructura de la Cosa Nostra, o con la estructura de la Camorra napolitana, o con la Santa Puglia. Me recuerdo que me decía, nuestra organización criminal más joven. ¿Cuántos años tiene? Tenía 50 años. Los Pulpos, que es de la más antigua de nosotros, tiene menos de 30 y tantos años, o cerca de 30, pero no llega a 40. Y a ellos les parecía pues su más antigua. Al mismo periodo, estoy hablando de esto del 2018, 19, en el mismo periodo, en el Perú, en el contexto del mensaje presidencial, mientras en Italia decían que hay 4 organizaciones criminales y algo de 7 nuevas organizaciones criminales en ascenso, en el Perú, en el discurso presidencial de esa época, se decía que se habían desarticulado cerca de 300 organizaciones criminales. Entonces, Italia tiene menos de 8 o 9 y el Perú tiene 400 desarticulados. O sea, suena ilógico. No sé si a usted le puede... A mí me sonaba totalmente ilógico esto. Pero vuelvo a decir, si todo es crimen organizado, nada es crimen organizado. Todo se difumina, ¿no? Es como el estado de emergencia. Si nosotros recurrimos a una figura de excepción y siempre planteamos la figura de excepción, estado de emergencia, a cada momento como figura de excepción, no es excepción, pues. ¿No es cierto? Ya no es una figura de excepción, se vuelve una constante. Entonces, aquí quiero ver algo. Dentro de esta variable de extorsión, y me refiero a la libertad específicamente en este momento, esto aplica para varios, pero me voy a referir a la libertad específicamente. Uno tiene que la extorsión la puede desarrollar un crimen organizado. Los Pulpos, la Jauría, los Plataneros, qué sé yo, una organización que controla. Y digo, porque no solo su estructura y demás, sino lo que digo es que tiene control territorial absoluto. Regreso al tema italiano para comparar esta variable. Uno no compara la estructura que ustedes han visto en El Padrino de Capo Regime, ¿no? de capo, de su jefe. Esa estructura la plantea para hablar de Cosa Nostra, no la puede plantear para hablar de Camorra o para hablar de 'Ndrangheta. Pero en el Perú, esa misma estructura de la Cosa Nostra se plantea en procesos judiciales para hablar de Barrioquín, de los Pulpos, del Cholo Jacinto. Aquí se aplica sin diferencia lo que en Italia sí se diferencia y lo que en Naciones Unidas sí se diferencia. Solo lo planteo dentro de lo que trato de decir de esta divergencia teórica que uno puede o debe plantear, yo creo. Y también encuentra la banda criminal, que extorsiona. Pero el tercer fenómeno es el que a mí, el que más digamos, me parecía curioso, es lo que hemos denominado en la publicación los aventureros. ¿Qué cosa quiero decir? Una persona, uno tiene un celular y al celular te llega un mensaje, así, genérico. Sabemos dónde te mueves, sabemos cómo te llamas, sabemos qué haces, te voy a cortar la cabeza si no me das ese dinero. Ese mensaje genérico, sé cómo te llamas, sé qué haces y demás, está hecho para darme miedo a mí o a cualquier persona que esté acá. Y es genérico, ¿no es cierto? Sé dónde vives, sé dónde... No dando nada más. Ocurre que encontrábamos casos de jóvenes, o no tan jóvenes en algunos casos,
que no eran parte de la carrera criminal. No eran ni pandilleros, ni eran parte de una banda, y menos de una organización. No eran parte de absolutamente nada de eso, pero que conocían al vecino que tenía dinero, tenían información privilegiada, o simplemente compraban una base de datos en un USB y aplicaban lo que la policía llama la modalidad del escopetazo, ¿no? El mensaje masivo a todos, a alguien le cae y tiene miedo, y aquellos que tienen miedo les cobran. Estos chiquillos, estos aventureros, no pueden hacerte daño, no te pueden hacer absolutamente nada. Su juego es el miedo. Por eso es que Diego Gambetta en los 70 escribe un libro que se llama de la mafia siciliana dedicado a la extorsión, y se llama El negocio de la protección, porque tú le pagabas a la Cosa Nostra y te garantizaba que nadie te tocaba. Eso es lo que hizo Vito Cascioferro, Badalamenti. Esto se mantiene así hasta Tommaso Buscetta. O sea, siempre el capo hacía esto, controlar y te daba protección. Pero en el Perú no, ni el que te extorsiona no te puede dar protección, solo te asegura darte miedo. Lo otro no, la protección no te la garantiza, porque ocurre esto. Este año ha sido. Hay un jovencito que le han puesto alias del Chinito. Él, como está de moda esto del monstruo, los ejércitos del norte, mandaba mensajes diciendo, mentándote la madre, soy el monstruo y me tienes que pagar 5,000 soles, y la policía lo detuvo, ¿no? Lo geolocalizan, lo ubican, lo detienen. El chico sale llorando, y ¿qué pasa? Que el chico era un vendedor, el chico no era parte de la actividad criminal, el chico era un vendedor de chores, de sandalias y cosas para, digamos, para el verano, y se dedicaba también de paso, mientras iba vendiendo, iba mandando mensajes de otros chips para poder obtener dinero de manera ilícita. Este conjunto de aventureros han logrado desarrollar una extorsión a mediana y pequeña escala. Es tan terrible esto que yo he encontrado casos sin decir la universidad, de estudiantes universitarios que 2 o 3 se juntan un debate y empiezan a hacer esto como un medio de encontrar ingresos alrededor de eso. Esto permea más de lo que uno podría pensar. Entonces, pero me voy a referir solo a esta variable de crimen organizado. En el norte, porque es donde más se ha desarrollado, no por nada tiene esta tasa de 241 por 100,000 habitantes, hay organizaciones clásicas y típicas, ¿no? Como los Pulpos, la Jauría, los NERS, hay un montón, pero digamos de algunas de las que están más planteadas. Pero hay ciertas características que son preocupantes, y yo recojo mucho de lo que los colegas han manifestado acá. Es ciertas dinámicas que voy a tratar de transmitirla con algún ejemplo. A veces en un parque uno ve a niños que, nos guste o no nos guste, admiran a las personas en la tele y juegan a que son la selección peruana, a que son este jugador. Y a veces uno ha visto en el parque, ves a alguien que juegan a combate, a Express Guerra, estos programas. En algunos de estos lugares he encontrado videos de personas que juegan a ser los pulpos o juegan a hacer tal cosa. Juegan como una cosa lúdica. Pero lo que es más llamativo para nosotros era que estas organizaciones criminales tienen redes sociales. Los pulpos tienen LinkedIn, por ejemplo. Tienen 30 cuentas de TikTok, tienen cerca de 15 cuentas de Instagram, pero hasta aquí estamos hablando de la oferta. Cambia la variable y piensa en la demanda. Si uno mira en la demanda, una de estas cuentas tiene 13,000 seguidores. Si yo tengo una empresa, creo la empresa ABC, y para mí, creador de la empresa ABC, hago una serie de esfuerzos para tener seguidores, y la hay en estos tiempos de marketing digital. Si yo logro crear la empresa ABC y tener el instituto, la asociación, y tener 4,000, 5,000 seguidores, sería un logro, ¿no? Esta organización criminal tiene 13,000 seguidores. Pero no queda ahí. 100 soles por mandarte saludos para tu cumpleaños. Y tú puedes encontrar ahí, ¿no? En clave, obviamente, de cultura criminal. Soli, me saludo para tal, desde acá, del Milagro, que es el penal de allá, ¿no? De Máxima, ¿no? O yo tengo a mi amigo en la zona y le pago para que el delincuente tal le mande saludos. O venden merchandising, poleras, gorras y... Ustedes entenderán que mi labor es, yo me he dedicado varios años a eso, no sabe que este es un motivo de mi curiosidad académica nunca en mi vida extorsioné a nadie, pero en ese esfuerzo he tratado de ponerme en contacto y te contestan. Tú escribes y ellos te contestan. Y si tú ves las cuentas, tienen interacciones, pero aquí quiero que el mundo virtual y el mundo real entren en diálogo. A ver, lo digo con aprecio, comenzando a todos. Nosotros tenemos perfiles públicos en redes sociales, ¿no es cierto? Y nuestro perfil social en redes algo dice de nosotros, de qué hacemos, de qué nos gusta, ¿verdad? Algo habla de nosotros. Si yo pongo solo cosas de los Guns N' Roses, queda claro que a mí me gusta, si es que ese fuera el caso, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? En el mundo real, en el terreno real, en este distrito, por ejemplo, 23 de diciembre del 2024, hace poquito,
se hace una chocolatada, y la chocolatada la organizan los pulpos. A 7 cuadras del municipio, a 6 cuadras de la comisaría del sector, y no era un secreto, sino que ponen un castillo de fuegos artificiales con un logo gigante de ellos, y hasta ahí uno puede decir que retante es la organización criminal de poner esto ahí abiertamente y presentarlo. Pero otra vez, ahí estoy hablando de la oferta, cambio para hablar de la demanda. Padres de familia, más de 100 o 150 con sus niños, iban a recibir sus regalos, a participar, a cantar, y recibir regalos, cantar, participar, per se no es malo, pero lo que trato de decir, estamos hablando de una organización criminal. Y su espacio, días después, antes de Año Nuevo, organizan una verbena con música más, y también esto pasa. Esto lo digo por lo siguiente. Esta es una pregunta. ¿Uno estaría dispuesto a comprar merchandising de una organización criminal, de pagar por saludos, si no te importase? ¿Tendrían 13,000 seguidores, interacciones y demás si para ti no significasen nada? ¿Iría a su verbena o a su chocolatada? En el GITOC, que es la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado, y Naciones Unidas sacaron algunos informes con algunas categorías que me parecen importantes en este momento. Hay una especie de legitimidad social, una especie de gobernanza criminal, hay a veces una especie de estado de bienestar mafioso. Esto lo aplicaban para hablar, por ejemplo, del crimen albanés en algunas zonas, y no resulta incómodo. No crean que es que la gente está como mimetizada, y tomo este caso, pero esto se replica también en Lima y en otros lugares como una especie de manifestaciones culturales. Ustedes han escuchado hablar del maleanteo, por ejemplo, de un grupo, no quiero decir el nombre porque tiene un nombre de zona acá, pero hay varios grupos que hacen, aquí en Lima, más cerca de lo que ustedes imaginan, que hacen música con apología criminal propiamente y demás, y tienen una serie de expresiones que de repente no están en nuestro entorno directo de referencia cultural, pero ellos mismos sí la tienen. Y aquí viene la variable importante. Si yo estoy en una zona donde el crimen controla todo el espacio, y yo soy Juan Pérez y quiero ser alcalde de esa zona, y ellos lo controlan todo, ¿es lógico pensar que yo puedo hacer campaña sin que ellos sepan o sin que ellos interfieran? Entonces, si yo quiero hacer campaña, y eso es algo que encontramos y yo agradezco, nunca el trabajo lo hace solo, participan muchas personas. Un grupo de chicos valiosos de ciencia política de la Universidad Nacional de Trujillo, no les dio clases de metodología. Antes de hacer eso, algunos años atrás, me ayudaron a hacer este tipo de este trabajo, y que encontraban que el actor político entraba en diálogo con la organización criminal, porque donde una organización criminal lo controla todo y hay un actor político que quiere controlarlo todo, tiene que haber paso comunicante. Pero por supuesto el candidato no hablaba con el líder de la organización criminal, sino que aparece la figura del chacal, una persona que era el intermediario, que no era un actor criminal, no había estado preso, no tenía antecedentes, pero en el mundo criminal es conocido a veces como hincha. Quiero decir, anda con los choros aunque él no sea choro, pero le permite hacer ese tránsito comunicativo entre uno y otro. Todo esto abona a lo que bien decía Andrea. ¿Qué pasa? Que si el político si la condición de hacer política es la supeditación a la organización criminal y hay una gobernanza criminal, la variable electoral, la teoría de partidos y una serie de categorías que estudiamos aquí en social y en ciencia política se ponen de cabeza. ¿No es cierto? Se alteran y se ponen de cabeza. Y el rol del Estado también se pone de cabeza. Y la acción que se puede hacer se debilita, se ve perjudicada y resulta pues difícil de plantearlo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha abordado? Este es un trabajo que hizo Naciones Unidas sobre la experiencia italiana, y el doctor Chávez Cotrina, con mayor conocimiento que yo, ha hablado de justamente una serie de acciones de interdicción, pero hay dos que quisiera mencionar que van en sintonía con lo que han comentado los colegas. Onda Pasa es un proyecto que hicieron, que hace Giuseppe Impastazo, y el proyecto pasaba en que todo esto que he hablado de la música, la verbena, las cuentas, los saludos, son manifestaciones culturales en un contexto criminógeno. Entonces, en Italia, en la Italia de la guerra de los Corleonesi, en la Italia de los 90, tomando lo que había hecho Pino Impastazo, se desarrolla Onda Pasa, que se traduciría como ola loca, es decir, la revaloración de elementos culturales, porque se entiende que la mafia tiene también una lógica cultural. La omerta, en efecto, esta ley del silencio, tiene en el pentiti, en los que declaran para la autoridad, su antónimo, y tienen toda una serie de elementos culturales que implica también
una lucha cultural en ese sentido para que no sea el crimen el que termine generando reglas de interacción social ahí. O el movimiento Libera, me recordaba mucho cuando decía Andrea la participación de la empresa privada, ¿no? Es decir, la involucración de voluntarios, de la universidad. Todos estamos de acuerdo que este es un fenómeno que ha crecido. Me apena decir que no necesariamente significa que los fondos para ayudar a la investigación de esto hayan crecido ni siquiera proporcionalmente, ni siquiera de un modo aritmético. Finalmente, yo solo quiero compartir el link. Ustedes pueden, el libro es público y gracias a la Cámara de Comercio de Lima que lo publicó, pero yo dejo la presentación, ustedes lo harán y ahí lo descargan gratuitamente. Habría mucho que decir, pero siempre el tiempo va a ser escaso. Mil gracias. Muchísimas gracias, Julio. Creo que concatena muy bien, ¿no?, con lo que hemos venido discutiendo en la mesa. Me quedo con la idea, y acá me van a disculpar, sale la antropóloga que habita en mí, habiendo Julio referido, ¿no?, a una serie de aspectos de carácter sociocultural, bueno, estando aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, que es un espacio interdisciplinario, ¿no? Conecto, ¿no?, estos detalles de las prácticas que mencionas con finalmente algo que es crítico para la visión de desarrollo de cualquier sociedad, que es finalmente cómo se configuran las aspiraciones, cómo se configuran las ideas de bienestar y progreso, y qué complejo, ¿no?, que el crimen, donde le encontramos, por supuesto, muchos problemas, sobre la base de las observaciones de Julio, pues observamos también una convivencia y una tolerancia social, y eso es poco, creo que nos pone en el terreno de las tensiones y nos revela la centralidad, ¿no?, de hacer sensibilización, pedagogía ciudadana, pero también comprender este fenómeno, pues, que tiene diversas aristas. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quería colocar un tema adicional sobre la mesa, ¿no? Y creo que aquí los panelistas han tocado diferentes aristas vinculadas a la capacidad estatal, vinculadas al contexto de diseño e implementación de políticas, los cambios en la sociedad. Y en ese marco, y por supuesto también, y Andrea ha sido muy clara, ¿no?, de una manera sincerar, ¿no? O sea, cuando decimos pacto político, agenda política, o sea, sinceremos, ¿no?, en la realidad de los incentivos, ¿no?, de los actores políticos en el Perú de hoy, ¿no? Para agregar un elemento adicional a ese escenario, yo quisiera llamar la atención sobre un aspecto que es crítico, ¿no?, que tiene que ver con la condición de pobreza y vulnerabilidad de la ciudadanía. Y yo creo que es importante que tomemos en cuenta que en los últimos 5 años han habido cambios profundos en la distribución de pobreza en el Perú. Por ejemplo, si tomamos el último informe o de cifras oficiales, Pobreza Monetaria, publicado por el INEI hace poco, observamos, por ejemplo, que en el periodo 2019-2024, estamos viendo el año prepandémico, ¿no?, y el año pasado, ¿no?, en este rango de tiempo, la pobreza en Lima metropolitana pasó de 14.2 puntos porcentuales en el 2019 a 27.6 en el 2024 en Lima, y eso es en cuanto a Lima. En cuanto al Callao, por ejemplo, aquí cito nomás, ¿no?, primer puerto y provincia constitucional, en el mismo periodo la pobreza monetaria pasó de 14.3 a 33.9. Análisis similares podemos observar, por ejemplo, en lo que se configura claramente como el cinturón del norte de la pobreza, lo que vamos a ver en la Sierra de Libertad, Cajamarca, Amazonas, ¿no?, pasando por Patás, dicho sea de paso, ¿no? Otras situaciones en la Amazonía, por supuesto, muy empobrecida la Amazonía rural, para colocar este elemento que esperemos no se vuelva estructural, ¿no? Por ahora es un fenómeno temporal, pero creo que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto esta condición o esta situación de criminalidad está configurando un elemento adicional en la generación de vulnerabilidades, ¿no?, para los ciudadanos. Un tema crítico, ¿no?, porque si yo soy, pues, un emprendedor, ¿no?, y me extorsionan, ¿no?, no solamente estamos repercutiendo en la viabilidad de mi ingreso, estamos repercutiendo finalmente también en las condiciones básicas, ¿no?, de mi unidad doméstica, ¿no? Entonces, es un tema que me parece también importante. Entonces, habiendo colocado diferentes aristas sobre la mesa, los invito a una ronda de preguntas. Por favor, si pueden levantar la mano. A ver. Adelante, por favor, primero contigo, el de eterno. Sí.
A ver, dale, dale. Se te escucha. Muchas gracias con tu compañera. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? A ver, por favor.
Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bien, miren, por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer 2 rondas, así que voy a tomar una más y de ahí vamos a darle la palabra a nuestros panelistas y seguramente habrán próximas reuniones para seguir dialogando sobre estos temas, ¿sí? Usted. Sea breve, por favor, le voy a agradecer. Bien, ok. Muchas gracias por su participación. Bien, entonces vamos a dar la palabra a los integrantes de la mesa. Les voy a pedir algo muy difícil, que nos den así titulares de 2 minutos, cada uno máximo, para que podamos respetar los tiempos del evento y vamos a seguir el orden, ¿no?, de las presentaciones. Empezamos con Noam. Gracias, Norma. Bueno, la pregunta para toda la mesa de Nicole. Creo que no habría que esperar que las denuncias, digamos, pululen y aumenten, porque vemos que hay varios factores que se han documentado ya que motivan al ciudadano no denunciar. El costo de oportunidad, el miedo a la revictimización, piensa que no va a llegar a buen puerto la denuncia, lo tratan mal, es una pésima manera en la cual se le puede tratar incluso a una víctima, le dicen pon tu denuncia donde te han robado, en fin. Entonces, frente a ello, frente a esa desinformación, ausencia de información, yo siento que, y es una de las cosas que vale la pena precisar, la manera en la cual el Estado está abordando los problemas públicos de la seguridad es de manera fragmentada, atomizada. Cada denuncia va a parar a la justicia penal, terminará en una carpeta fiscal y se espera que haya alguien sentenciado. Y lo que dice la estadística es que bastante baja la sentencia. De 2.100 casos de trata de personas, solo en el último año hay 70 sentencias condenatorias. Entonces, frente a eso hay que atacar las causas del problema público y, por ejemplo, me voy a restringir solo por el tiempo a un caso. El robo de celulares, el robo de smartphones, ¿no? 1.400.000 celulares robados en el último año, según Ociptel. De todos esos, ¿cuántos está investigando la de INCRI? Ahorita, menos de 50. Las de PINCRI son las que investigan y tienen una carga enorme y, como sabemos, el delito de robo de celulares, que probablemente es el bien más robado en la era republicana, en realidad ni siquiera la víctima va a hacerle seguimiento a su caso. Así que es un mercado del que está detrás. Y es un mercado que tiene cadena, o tiene eslabones ya prácticamente identificados. La victimización, el acopio, el reflasheo, pero antes del reflasheo aprovechan los datos personales para estafarte, para extorsionarte, usando tus fotos, usan tus contactos para pedirse prestado dinero por ti, entran a los aplicativos bancarios para transferirse a cuentas receptoras
y te revictimizan ahí. Luego viene el reflasheo, el cambio al email y el transporte a otras ciudades como Quito, La Paz, Guayaquil y terminan vendiendo el celular. Pero 1.400.000 celulares no se roban, no se venden en esos mercados que son más o menos 10 en Lima Centro. Como decía Julio hace un rato y mostraba que las bandas tienen su TikTok, se vende por TikTok. Uno entra en la madrugada a ver lives, a veces tengo insomnio, y uno puede ver que la gente está vendiendo N cosas y claramente está vendiendo celulares robados. Es más, la gente le dice, hey, consígueme tal iPhone. Y yuca es cuando está bien chancado. Y nuevo full es que está impecable. ¿Ok? Entonces, con Julio estamos escribiendo un libro, el diccionario de las palabras que usan los delincuentes, un poco para entender ese lenguaje criminal también. Entonces, lo concreto aquí es, si estamos yendo caso por caso, imagínense, los fiscales, los policías investigando cada caso separadamente. No, los políticos que están en el gobierno tomando decisiones estratégicas tienen que ver esto, las causas del mercado. ¿Por qué hay todo esto? Y realmente poco o nada hemos hecho, salvo los operativos combinados policía-fiscalía. Gracias. Muchas gracias, Noam. Esperemos atentamente la publicación. Doctor Jorge Chávez Cotín. A ver, yo quiero referirme a la pregunta del miedo que tienen por denunciar o van a las comisarías y no tienen protección. Y es verdad. Yo en mi calidad de coordinador, cuando era coordinador, ya no lo soy, pero te digo, 14 años de coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado, hemos visto este problema. La Fiscalía tiene una división que se llama Protección de Víctimas y Testigos. Muchas víctimas no denuncian porque tienen miedo a denunciar. Nosotros nos reunimos, por ejemplo, cuando hace 2 años hubo una especie de pandemia de extorsión a los empresarios inmobiliarios. Todos los edificios que ustedes ven que están construyendo, todos eran extorsionados. Lo extorsionaban a los ingenieros, lo extorsionaban a los empresarios, trabajadores. Les cobraban cupo. ¿Cómo le cobraban cupo? Decían, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores tienes acá? Voy a utilizar 100 trabajadores. Muy bien, de los 100, 10 son míos. ¿Qué significa? Me das 10 cupos, pero ninguno de los 10 va a trabajar. Me vas a pagar por 10, pero, ¿ok? Para dejarte tranquilo. Otra de las formas era, no te preocupes, nosotros te vamos a dar seguridad. Y si no le pagabas, ellos mismos te iban y te reventaban la obra, ¿no? Y finalmente ya la extorsión más grave es cuando iban con un celular y le mostraban la foto de su hijo. Entonces, frente a circunstancias, muchos no denunciaban. Tenían terror por denunciar. Y nos reunimos con Capeco, creo que se llama la comisión. Vinieron, dijimos, denuncien. Tenemos miedo. No se preocupen, su identidad va a ser reservada. Tenemos un sistema para víctimas y testigos. Entonces, lo que pasa es que a veces no se conoce el tema. Entonces, si tienen un tema, vayan a la Fiscalía de Crimen Organizado. Tenemos dependencias en casi todo el país. Solamente en Hilo y en Iquitos no tenemos Fiscalía de Crimen. Pero en el resto del país tenemos Fiscalía de Crimen y tienen su sistema de víctimas y testigos. Denuncian, nombre reservado y se hace el seguimiento. Entonces, hay que saber dónde ir, ¿no? Vayan a las Fiscalías de Crimen Organizado que tienen el sistema de protección. Muchas gracias. Andrea Ortiz de Ceballos. Sí, yo voy a responder sobre cuál es la metodología que está detrás de esa infografía, que es realmente una infografía. Eso está basado en estudios del Instituto Nacional de Criminología y también hemos hecho entrevistas en profundidad a diferentes especialistas en minería ilegal y lo que ha salido es que estas empresas de seguridad que ofrecen servicios a las bocaminas, no solamente a las bocaminas ilegales, sino también, porque en la Amazonía son dragas, y lo que sucede es que están, al estar protegiendo algo que es ilegal, están necesariamente, digamos, coludidos con una estructura criminal mayor, ¿no? Entonces, ofrecen protección y es lo que mencionaba también Julio, que es el negocio de ofrecer la protección, a la misma vez está entrelazado con la estructura criminal mayor y esa es la forma como se entrelazan los diferentes crímenes a partir de la economía ilegal. Gracias, Andrea. Y ahora, Julio Corcuera. Sí,
concretamente lo del cambio de la currícula, yo creo que hay que ir un paso más atrás, ¿no? Que es primero partir de la humildad de que nosotros exploramos y no sabemos. A veces la vanidad nos lleva a cometer errores y partir desde la lógica de que tenemos que comprender un fenómeno que por más que esté frente a nosotros requiere una reflexión mayor. Lo digo porque concretamente, voy a dar un ejemplo concreto de esto. Si la extorsión se da a través de WhatsApp, de Facebook Messenger, desde ahí te coacciona con miedo, ¿qué sentido tiene amanecer seguro y sacar a todos los policías a las 6 de la mañana, los colegas que son policías, ¿quién sale a robarte a las 6 de la mañana? O sea, el choro no madruga ya me dejo entender, ¿no? Entonces, tú puedes llenar todo un colegio alrededor de militares, de policía, todo lo que tú quieras, puedes poner al SWAT, pero la amenaza es por internet, por WhatsApp, ¿qué cambia esa variable? Por ejemplo, pero pasa también por nosotros desde la academia una visión crítica de cuánto sabe. Lo digo porque en mi experiencia, y solo puedo hablar en experiencia, yo me siento bendecido de verdad de haber trabajado cerca de la policía. La cantidad de información que tiene la policía, lo que conocen, el conocimiento de su realidad, que si ellos escribieran todas sus experiencias, la criminología en el país crecería de un modo importante. Y seguro esto pasa también con fiscales y demás, pero yo te puedo hablar concretamente de esto. Lo segundo, para no pasar lo que decía Nicole, las denuncias tienen dos formas de mirarse. Una es la variable de lo que tú has planteado, pero hay otra forma. 2017, yo trabajaba en Naciones Unidas y encontramos en el distrito de Florencia Mora por reportes y porque me tocó hacer trabajo de campo allá, la señora que vende moliente pagaba $1 al día, la señora que vendía pan pagaba $1, todos pagaban en Florencia Mora. ¿Sabes, Nicole, cuántas denuncias por extorsión hubo entre enero y febrero en 2018, en 2017 en Florencia Mora? 0. Aquí en Orrantia, aquí en la de Orrantia, habían 6. O sea, en términos de denuncia de extorsión, en Orrantia había 6, en Florencia, que está dominado por ni una sola. Cuando vamos a pedirle recursos, a mediar para que el MEP dé recursos para combatir eso, el MEP decía, no hay denuncia, no te doy nada. O sea, la estructura del Estado, la lógica, como comprendemos un fenómeno, tenemos que entender que el crimen es un fenómeno elusivo. El éxito del crimen es esconder eso. Entonces, como se organiza el Estado, también tiene que comprender que nos enfrentamos a una realidad distinta a eso. Muchísimas gracias, Julio. Y bueno, agradecerles a todos por acompañarnos en este seminario Economías Ilegales y Estado de Urgencia, que ha consistido en 2 mesas. La primera en la que hemos analizado las causas y balances, causas y consecuencias, ¿no?, de la criminalidad violenta, y esta segunda mesa sobre estrategias de articulación frente a la criminalidad. Hemos tenido una asistencia realmente muy nutrida, tanto por acá y las redes sociales, y les agradecemos por su presencia. Gracias.